Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque créanme, el tema que vamos a tocar es explosivo. Literalmente. Ya saben que me encanta traerles chismes jugosos, noticias frescas del mundo del espectáculo turco y sobre todo, esos secretos que nadie más se atreve a revelar. Y hoy, vamos a hablar de una bomba que soltó Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet, nuestra querida Sanem de Erkencikus. Pero esta vez, la historia no tiene nada que ver con pájaros madrugadores ni con campañas publicitarias, esto es puro drama familiar. Estamos hablando de un secreto, un misterio que involucra a Can Yaman. Agárrense fuerte porque las cosas se van a poner intensas. Imaginen la escena, Demet en una entrevista, relajada, hablando de su carrera, y de repente, ¡bam! Deja caer una declaración que dejó a todos boquiabiertos. Una revelación sobre la familia Yaman que nadie, absolutamente nadie, esperaba escuchar. Y claro, como buena chismosa que soy, me puse manos a la obra para investigar a fondo. Recopilé toda la información posible, revisé entrevistas antiguas, consulté fuentes cercanas a los protagonistas, y ahora, les voy a contar todo, absolutamente todo, lo que sé. Pero antes de que entremos en detalles, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas con los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco, así que no se lo querrán perder. Además, me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama familiar que involucra a Demet y a Can. Prepárense porque la cosa se pone buena, muy buena. Bien, vamos al grano. ¿Qué fue lo que dijo Demet? ¿Qué secreto familiar reveló sobre Can? Pues resulta, mis queridos chismosos, que Demet, en una entrevista reciente insinuó, y digo insinuó porque no lo dijo directamente, que la relación entre Can Yaman y su padre no siempre fue la más idílica. Al parecer, hubo un momento en la vida de Can en el que la comunicación con su padre era prácticamente inexistente. Una especie de distanciamiento emocional que, según Demet, afectó profundamente a Can. Pero esperen, que la cosa no termina ahí. Demet también dejó caer que este distanciamiento familiar podría haber tenido un impacto en la personalidad de Can, en su forma de relacionarse con los demás. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. ¿Será que esta relación complicada con su padre es la que explica algunos de los comportamientos de Can que tanto han dado de qué hablar? ¿Su temperamento a veces explosivo? ¿Su necesidad constante de aprobación? Claro, esto son solo especulaciones, pero la insinuación de Demet fue lo suficientemente fuerte como para encender todas las alarmas y hacernos pensar en la posibilidad de que la historia familiar de Can Yaman sea mucho más compleja de lo que imaginamos. Y como les dije, me puse a investigar. Hablé con personas cercanas a Demet, revisé entrevistas antiguas de Can, y empecé a encontrar patrones, pequeñas pistas que apuntaban a que, efectivamente, algo no estaba bien en la relación entre Can y su padre. Por ejemplo, en varias entrevistas, Can ha hablado de la importancia de su madre en su vida. Siempre la describe como su principal apoyo, su confidente, la persona que siempre estuvo ahí para él. Pero cuando se le pregunta por su padre, su discurso cambia. Se vuelve más parco, más distante. Evade las preguntas o responde con monosílabos. Y eso, mis amigos, es una señal clara de que algo no está bien. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman proviene de una familia de clase media. Su padre era abogado y su madre trabajaba como profesora. Ambos se esforzaron mucho para darle a Can una buena educación y oportunidades. Sin embargo, parece que esa presión por el éxito, esa exigencia constante, pudo haber generado fricciones en la relación entre padre e hijo. También hay que considerar que Can Yaman es un hombre muy guapo, muy exitoso, muy popular. Y eso a veces puede generar envidias y rencores, incluso dentro de la propia familia. ¿Será que el padre de Can se sintió de alguna manera eclipsado por el éxito de su hijo? ¿Será que le costó aceptar que su hijo, en lugar de seguir sus pasos en el mundo de las leyes, eligiera una carrera tan volátil e incierta como la de actor? Son muchas preguntas sin respuesta, lo sé. Pero lo importante es que Demet Özdemir, sin querer queriendo, abrió la puerta a una nueva interpretación de la figura de Can Yaman. Ya no lo vemos solo como el galán de telenovela, el hombre perfecto, el sex symbol,
ahora lo vemos como un ser humano complejo con heridas emocionales, con una historia familiar complicada que inevitablemente ha marcado su vida y su carrera. Y aquí es donde entra en juego el papel de Demet. Porque como todos sabemos, Demet y Kanefe fueron pareja en la vida real, además de protagonizar Erkencikus. Durante ese tiempo compartieron muchas cosas juntos, momentos buenos y malos. Se conocieron a fondo, se apoyaron mutuamente, y es muy probable que Kan se haya sincerado con Demet sobre sus problemas familiares. Por eso la insinuación de Demet es tan importante. Porque ella, más que nadie, conoce la verdad. Ella sabe lo que pasó entre Kan y su padre. Ella sabe el dolor que Kan sintió. Y al revelar este secreto, aunque sea de forma indirecta, Demet está demostrando que a pesar de que su relación terminó hace tiempo, todavía se preocupa por Kan y que quiere que el mundo lo vea con otros ojos. Que entienda que detrás de esa fachada de hombre exitoso y seguro de sí mismo, hay una persona vulnerable, con sentimientos y con una historia que merece ser contada. Ahora bien, ¿por qué Demet reveló este secreto? ¿Cuáles fueron sus intenciones? Quería dañar a Kan. Quería llamar la atención. Yo no lo creo. Conociendo a Demet, creo que su intención era más bien humanizar a Kan, mostrar su lado más vulnerable y hacer que la gente empatice con él. Porque, seamos sinceros, Kan Yaman no siempre ha tenido la mejor reputación. A veces se le ha acusado de ser arrogante, prepotente, incluso machista. Pero, ¿qué pasaría si supiéramos que detrás de esos comportamientos hay una historia de dolor y sufrimiento? ¿No lo veríamos con otros ojos? Yo creo que sí. Creo que si entendiéramos que Kan Yaman es el resultado de una serie de experiencias traumáticas, de una relación complicada con su padre, de una presión constante por el éxito, seríamos más comprensivos con él y dejaríamos de juzgarlo tan duramente. Y eso, creo yo, es lo que Demet quería lograr con su insinuación. Pero claro, esta revelación no ha estado exenta de polémica. Muchos fans de Kan Yaman han criticado a Demet por entrometerse en su vida privada y por revelar secretos familiares que no le incumben. La han acusado de querer aprovecharse de la fama de Kan para llamar la atención y de querer dañar su imagen. Sin embargo, otros fans la han defendido, argumentando que Demet solo quiso mostrar el lado humano de Kan y que no tuvo ninguna mala intención. Han aplaudido su valentía por hablar de un tema tan delicado y por demostrar que todavía se preocupa por Kan, a pesar de que ya no están juntos. En fin, la polémica está servida y las opiniones están divididas. Pero lo que es innegable es que la insinuación de Demet ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco, y que ha puesto de nuevo a Kan Yaman en el centro de la atención mediática. Y ahora, todos nos preguntamos lo mismo, ¿qué dirá Kan al respecto? ¿Confirmará o negará las palabras de Demet? ¿Se animará a hablar abiertamente de su relación con su padre? Personalmente espero que sí. Creo que sería muy beneficioso para él hablar de sus problemas familiares y mostrarse tal como es, sin máscaras ni artificios. Creo que eso le ayudaría a conectar aún más con sus fans, y a dejar atrás algunos de los fantasmas que lo persiguen. Pero claro, es una decisión muy personal, y solo él sabe lo que es mejor para él. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Mientras tanto, seguiremos especulando, investigando y trayéndoles toda la información posible sobre este drama familiar que tiene a todos en vilo. Y hablando de información, quiero compartir con ustedes una teoría que me surgió mientras investigaba para este vídeo. ¿Será que la relación complicada entre Kan y su padre influyó en su decisión de irse a vivir a Italia? Como saben, Kan Yaman se mudó a Italia hace unos años y desde entonces ha estado trabajando en varios proyectos cinematográficos y televisivos en ese país. ¿Será que al alejarse de su familia, Kan buscaba distanciarse de los problemas y tensiones que lo atormentaban? ¿Será que quería empezar de cero en un lugar nuevo, lejos de las expectativas y presiones que lo asfixiaban en Turquía? Es una posibilidad, ¿no creen? Al fin y al cabo, muchas personas deciden cambiar de aires y empezar una nueva vida cuando se sienten abrumadas por los problemas. Y quizás Kan Yaman hizo lo mismo. Quizás al mudarse a Italia buscaba encontrar la paz y la tranquilidad que tanto necesitaba. Claro, esto son solo conjeturas, pero me parece una teoría interesante que vale la pena considerar. Al fin y al cabo, la vida de Kan Yaman es un misterio lleno de interrogantes y cualquier pista que nos ayude a entenderlo mejor es bienvenida. Y ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero hacer una pequeña reflexión sobre la importancia de la familia. La familia es el núcleo de nuestra sociedad,
el lugar donde aprendemos nuestros valores, donde encontramos apoyo y amor. Pero también es el lugar donde se generan muchos conflictos y tensiones. Las relaciones familiares pueden ser complicadas, difíciles, incluso dolorosas. Pero al final, la familia es lo que nos define, lo que nos da un sentido de pertenencia y lo que nos ayuda a superar los obstáculos. Por eso es importante cuidar nuestras relaciones familiares, tratar de entender a nuestros seres queridos y perdonar sus errores. Porque al final, todos somos humanos y todos cometemos errores. Y la familia es el lugar donde podemos aprender a perdonar y a ser perdonados. Así que si tienen algún problema con algún miembro de su familia, los invito a que reflexionen sobre ello y a que busquen la manera de solucionarlo. No dejen que el orgullo o el rencor los alejen de sus seres queridos. Porque la vida es muy corta y no sabemos cuándo será la última vez que los veamos. Así que aprovechen cada momento para demostrarles cuánto los quieren y cuánto los valoran. Y recuerden, la familia es lo más importante que tenemos. Y hablando de cosas importantes, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida de Can Yaman. Recuerden que este es solo un análisis, una interpretación de las palabras de Demet Özdemir y que la verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Pero lo importante es que hemos abierto un debate, que hemos reflexionado sobre la importancia de la familia, y que hemos humanizado un poco más a Can Yaman. Y eso, para mí, es un gran logro. Así que gracias de nuevo por su apoyo y por su cariño. Y ahora, antes de que se vayan, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y déjenme un comentario diciéndome qué les pareció. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que Demet tuvo buenas intenciones al revelar este secreto? ¿Qué opinan de la relación entre Can Yaman y su padre? Quiero leer sus opiniones y saber qué piensan al respecto. Así que no sean tímidos y déjenme un comentario. Y recuerden, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas con los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco, así que no se lo querrán perder. Y ahora sí, me despido de ustedes. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.